Encíclica del Papa Francisco sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Expresiones magisteriales recientes. Número 78. De formas diferentes, el corazón de Cristo estuvo presente en la historia de la espiritualidad cristiana. En la Biblia y en los primeros siglos de la Iglesia, aparecía bajo la figura del costado herido del Señor, sea como fuente de la gracia, sea como un llamado a un encuentro íntimo de amor. Así, reapareció constantemente en el testimonio de muchos santos hasta el día de hoy. En los últimos siglos, esta espiritualidad fue tomando forma como un verdadero culto al corazón del Señor. Varios de mis predecesores se han referido al corazón de Cristo e invitaron a unirse a él con lenguajes muy diversos. A fines del siglo XIX, León XIII nos invitaba a consagrarnos a él y en su propuesta unía al mismo tiempo el llamado a la unión con Cristo y la admiración ante el esplendor de su infinito amor. Unos 30 años después, Pío XI presentaba esta devoción como una suma de la experiencia de la fe cristiana. Más aún, Pío XII sostuvo que el culto al Sagrado Corazón expresa de modo excelente como una sublime síntesis nuestro culto a Jesucristo. Más recientemente, San Juan Pablo II presentó el desarrollo de este culto en los siglos pasados como una respuesta ante el crecimiento de formas rigoristas y desencarnadas de espiritualidad que olvidaban la misericordia del Señor, pero al mismo tiempo como un llamado actual ante un mundo que pretende construirse sin Dios. La devoción al Sagrado Corazón, tal como se desarrolló en la Europa de hace 2 siglos, bajo el impulso de las experiencias místicas de Santa Margarita María Alacoque, fue la respuesta al rigorismo jansenista que había acabado por desconocer la infinita misericordia de Dios. El hombre del año 2000 tiene necesidad del corazón de Cristo para conocer a Dios y para conocerse a sí mismo. Tiene necesidad de él para construir la civilización del amor. Benedicto XVI invitaba a reconocer el corazón de Cristo como presencia íntima y cotidiana en la vida de cada uno. Decía: toda persona necesita tener un centro de su vida, un manantial de verdad y de bondad del cual tomar para afrontar las diversas situaciones y la fatiga de la vida diaria. Cada uno de nosotros, cuando se queda en silencio, no solo necesita sentir los latidos de su corazón, sino también más en profundidad el pulso de una presencia fiable, perceptible con los sentidos de la fe y sin embargo mucho más real, la presencia de Cristo, corazón del mundo. Profundización y actualidad. La imagen expresiva y simbólica del corazón de Cristo no es el único recurso que nos da el Espíritu Santo para encontrar el amor de Cristo, y siempre necesitará ser enriquecida, iluminada, renovada, gracias a la meditación, la lectura del Evangelio y la maduración espiritual. Ya decía el Papa Pío XII que la Iglesia no pretende que en el corazón de Jesús se haya de ver y adorar la que llaman imagen formal, es decir, la representación perfecta y absoluta de su amor divino, pues no es posible representar adecuadamente con ninguna imagen criada
la íntima esencia de este amor. Nuestra devoción al corazón de Cristo es algo esencial a la propia vida cristiana, en la medida en que significa nuestra apertura llena de fe y de adoración ante el misterio del amor divino y humano del Señor, hasta el punto que podemos sostener una vez más que el Sagrado Corazón es una síntesis del Evangelio. Hay que recordar que las visiones o manifestaciones místicas narradas por algunos santos que propusieron con pasión la devoción al corazón de Cristo no son algo que los creyentes estén obligados a creer como si fuera la palabra de Dios. Son bellos estímulos que pueden motivar y hacer mucho bien, aunque nadie debe sentirse forzado a seguirlos si no constata que le ayudan en su camino espiritual. No obstante, es importante tener presente, como afirmaba Pío XII, que no puede decirse que este culto deba su origen a revelaciones privadas. La propuesta de la comunión eucarística, los primeros viernes de cada mes, por ejemplo, era un fuerte mensaje en un momento en que mucha gente dejaba de comulgar, porque no confiaba en el perdón divino, en su misericordia, y consideraba la comunión como una especie de premio para los perfectos. En ese contexto jansenista, la promoción de esta práctica hizo mucho bien, ayudando a reconocer en la Eucaristía el amor gratuito y cercano del corazón de Cristo que nos llama a la unión con Él. Podemos afirmar que hoy también haría mucho bien por otra razón, porque en medio de la vorágine del mundo actual y de nuestra obsesión por el tiempo libre, el consumo y la distracción, los teléfonos y las redes sociales, olvidamos alimentar nuestra vida con la fuerza de la Eucaristía. Del mismo modo, nadie debe sentirse obligado a realizar una hora de adoración los días jueves, pero, ¿cómo no recomendarla? Cuando alguien vive con fervor esta práctica junto con tantos hermanos y encuentra en la Eucaristía todo el amor del corazón de Cristo, adora juntamente con la Iglesia el símbolo y como la huella de la caridad divina, la cual llegó también a amar con el corazón del Verbo encarnado al género humano. Lo dicho era difícilmente comprendido por muchos jansenistas que miraban con desprecio todo lo que fuera humano, afectivo, corpóreo, y en definitiva entendían que esta devoción nos alejaba de la purísima adoración al Dios Altísimo. Pío XII llamó falso misticismo a esta actitud elitista de algunos grupos que veían a Dios tan alto, tan separado, tan distante, que consideraban peligrosas y necesitadas de un control eclesiástico las expresiones sensibles de la piedad popular. Podría sostenerse que hoy, más que al jansenismo, nos enfrentamos a un fuerte avance de la secularización que pretende un mundo libre de Dios. A ello se suma que se multiplican en la sociedad diversas formas de religiosidad sin referencia a una relación personal con un Dios de amor, que son nuevas manifestaciones de una espiritualidad sin carne. Es verdad, sin embargo, debe advertir que dentro de la misma Iglesia renació con nuevos rostros al dañino dualismo jansenista. Ha tomado renovada fuerza en las últimas décadas, pero es una manifestación de aquel gnosticismo que ya dañaba la espiritualidad en los primeros siglos de la fe cristiana y que ignoraba la verdad de la salvación de la carne. Por esta razón vuelvo la mirada
al corazón de Cristo e invito a renovar su devoción. Espero que pueda ser atractiva también para la sensibilidad actual y de ese modo nos ayude a enfrentar estos viejos y nuevos dualismos a los cuales Él ofrece una respuesta adecuada. Quisiera agregar que el corazón de Cristo nos libera al mismo tiempo de otro dualismo, el de comunidades y pastores concentrados solo en actividades externas, reformas estructurales vacías de evangelio, organizaciones obsesivas, proyectos mundanos, reflexiones secularizadas, diversas propuestas que se presentan como formalidades que a veces se pretende imponer a todos. Esto con frecuencia deriva en un cristianismo que ha olvidado la ternura de la fe, la alegría de la entrega al servicio, el fervor de la misión persona a persona, la cautivadora belleza de Cristo, la estremecida gratitud por la amistad que Él ofrece y por el sentido último que da a la propia vida. Se trata de otra forma de engañoso trascendentalismo igualmente desencarnado. Estas enfermedades tan actuales de las cuales, cuando nos hemos dejado atrapar, ni siquiera sentimos el deseo de curarnos, me vuelven a proponer a toda la Iglesia un nuevo desarrollo sobre el amor de Cristo representado en su corazón santo. Allí podemos encontrar el Evangelio entero, allí está sintetizada la verdad que creemos, allí está cuanto adoramos y buscamos en la fe, allí está lo que más necesitamos. Ante el corazón de Cristo es posible volver a la síntesis encarnada del Evangelio y vivir aquello que propuse poco tiempo atrás, recordando a la entrañable Santa Teresa del Niño Jesús, que decía: la actitud más adecuada es depositar la confianza del corazón fuera de nosotros mismos, en la infinita misericordia de un Dios que ama sin límites y que lo ha dado todo en la cruz de Jesucristo. Ella lo vivía con intensidad porque había descubierto en el corazón de Cristo que Dios es amor. A mí me ha dado su misericordia infinita y a través de ella contemplo y adoro las demás perfecciones divinas. Por esa la oración más popular, dirigida como un dardo al corazón de Cristo, dice simplemente: en ti confío. No hacen falta más palabras. En los próximos capítulos destacaremos dos aspectos fundamentales que hoy debería reunir la devoción al Sagrado Corazón para seguir alimentándonos y acercándonos al Evangelio, la experiencia espiritual personal y el compromiso comunitario y misionero.